tocada por las manos. Y si esa masa de barro pudiera hablar en ese momento, quizás tendría dolor. Pero recuerda, Dios está trabajando en tu vida. Así que cada proceso que enfrentas, cada fracaso que enfrentas, son las manos del alfarero moldeándote, porque Él no te dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho de ti. Y ahora quiero que me acompañen en sus Biblias a Jeremías capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6. Jeremías 18 del verso 1 al verso 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son todos ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y hoy podríamos decir, iglesia de Jesucristo, somos barro en las manos del alfarero. Fuimos creados de barro. Dice en Génesis 2:7 que el día que Dios formó al hombre, tomó polvo de la tierra y lo formó, y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cada persona en este planeta Tierra que alguna vez vivió y vivirá fue formada del barro. Pero ¿por qué? ¿No te has preguntado por qué Dios, que disponía de tantos materiales en el universo, por qué escogió el barro? ¿Por qué no escogió algún metal precioso? ¿Por qué no escogió el hierro? Quizás seríamos muy fuertes, nada emocionales, nada sentimentales. Quizás nos equivocaríamos menos, nos enfermaríamos menos. ¿Por qué no escogió una piedra preciosa como el diamante? Sería reluciente. Te mirarías al espejo y no te quejarías como lo haces ahora. ¿Por qué escogió el barro? Porque para muchos el barro es un material despreciable. Para muchos el barro es una materia prima con la que nada quieren ver. Pregúntate, si tú fueras a formar tu obra maestra, ¿escogerías el barro o escogerías algún material más preciado para ti? Pero Dios no se equivocó en escoger el barro. Hoy hablaremos por qué Dios escogió el barro y no el zafiro, y no el hierro, y no algún otro material. Dios escogió el barro por amor, y te lo quiero mostrar a través de la Biblia. El día que Dios creó a Lucifer, escogió 11 piedras preciosas: zafiros, onices, perlas, esmeraldas, amatistas, y fue el sello de la perfección de Dios. Pero a causa de su hermosura, Lucifer se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y quiso ser mayor que Dios. Y de ese lugar celestial cayó y se convirtió en Satanás, y desde entonces es el adversario de Dios y de todos los hijos de Dios. Pero el día que Dios decidió formar al hombre, su obra más especial, su obra más amada, porque no hay nada más en el universo que Dios ame que al hombre. Él murió por el hombre en una cruz. Él se hizo hombre. Él derramó su sangre para salvarte a ti y a mí. Él también se convirtió en barro cuando vivió como hombre. Y hoy quiero hablarte de 3 puntos
¿Por qué Dios escogió el barro? Y el punto número 1 es, porque el barro es formable, es maleable. Es decir, el barro se deja trabajar. ¿Sabías que si Dios hubiera escogido alguna otra materia prima para hacerte, no tendría remedio? Así como Satanás una vez cayó, una vez se rebeldizó, una vez pecó contra Dios, no hubo remedio. Fue destituido de la gloria de Dios y desde ese momento se preparó el infierno para él y sus ángeles. Y está destinado que Satanás será echado al lago de fuego. Pero en cambio, en caso del hombre, aunque Dios sabía que el hombre iba a fallar también, Dios sin embargo escogió una materia prima con la cual podría trabajar. El barro es un material formable. Dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Jeremías descendió a la casa del alfarero, vio a un alfarero que trabajaba el barro. Estaba formando una vasija. Tú y yo estamos en las manos del gran alfarero, del alfarero de todo el universo, el mejor de todos. Y aunque para muchos tú eres un caso perdido, eres una cabeza dura, en ti no hay esperanza. Muchos te ven como ahora eres y dicen, esa persona jamás cambiará. Sin embargo, para Dios es distinto, porque Dios te creó de un material el cual Él puede formar. Para muchos no tienes esperanza, pero nosotros estamos persuadidos de esto, que Él empezó una buena obra en ti y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no ha terminado contigo. Si hoy te sientes un fracaso, si hoy sientes que eres un paria y que no puedes salir de ese lugar de ruina, de enfermedad, de dolor, de muerte, de vicio, déjame decirte que estás equivocado. Dios puede trabajar contigo y está trabajando contigo. Él es el gran alfarero. Él nunca ha dejado una vasija suya a medias. Él terminará la obra en ti. Eso fue lo que le dijo el Señor a Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Porque Jacob había sido un engañador desde el día en que nació. Había engañado a su hermano varias veces, engañó a su padre, y esto le trajo consecuencias, tanto así que Jacob tuvo que huir para salvar su vida, porque su hermano lo iba a matar. Porque a través de los engaños Jacob le había robado su primogenitura y también la bendición. Y Jacob iba huyendo, un engañador. Tú no escogerías un engañador para que fuera presidente. Bueno, aunque muchos lo hacen hoy en día. Tú no escogerías un engañador para que administrara tu empresa. Pero Dios puso sus ojos en Jacob. Porque aunque muchos lo llamaban Jacob, engañador, porque eso es lo que significa su nombre, y no veían remedio alguno para él, Dios veía un príncipe. Dios veía a un Israel. Otros miraban a un engañador, un suplantador, un ladrón. Dios veía un príncipe, un guerrero, alguien que iba a dejar su nombre en alto. Así que Dios aparece a Jacob cuando éste iba huyendo, y en Génesis 28:15 le dice: porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho de ti. Y lo mismo Dios dice hoy de ti: yo no te dejaré hasta que haya cumplido en ti mi propósito. Eso fue lo que Dios le dijo a David en el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, declaró David. Y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Aunque hoy parezcas desesperado, arruinado, fracasado, un fraude, tú puedes ser un caso perdido para tus padres y no los culpo. Tú puedes ser un caso perdido para los maestros y no los culpo. Pero para Dios tú tienes esperanza.
porque Él te hizo de barro. Él te creó de barro con el fin de poder trabajar en tu vida. Dios te creó de barro, y aunque para nadie tengas esperanza, Él sigue siendo un alfarero bueno contigo, y Él está trabajando en ti, y Él está formando tu vida. ¿Te das cuenta de algo? Para muchos tú no puedes aprender, para muchos tú no puedes seguir avanzando, para muchos te estancaste, pero para Dios no. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no parece que estuviera haciendo nada, cuando parece que no tiene respuestas del cielo, cuando parece que todo está alrededor tuyo como un huracán y hay tormentas en tu vida. Es porque Él está trabajando. Esta vasija estaba en la rueda del alfarero, estaba girando a gran velocidad, estaba siendo tocada por las manos. Y si esa masa de barro pudiera hablar en ese momento, quizás tendría dolor. Pero recuerda, Dios está trabajando en tu vida. Así que cada proceso que enfrentas, cada fracaso que enfrentas, son las manos del alfarero moldeándote, porque Él no te dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho de ti. Dios te creó de barro porque eres un material formable, maleable. En segundo lugar, Dios te creó de barro porque el barro es un material restaurable. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Otra vez les anuncio que los restauraré al doble. Quizás hay momentos en la vida, más allá del fracaso, más allá del haber perdido unas materias, del no haber alcanzado algo que te habías propuesto. Hay momentos en la vida que van más allá del estancamiento y la enfermedad. Hay momentos en la vida donde el caos y el dolor parecen tan fuertes que crees que lo único que mereces en ese momento es la muerte y que esa sería la solución. Pero déjame decirte que estás equivocado una vez más. Dios te creó de barro, porque el barro no solamente es moldeable y trabajable, sino que el barro también es restaurable. Hay personas que han perdido toda esperanza. Hay personas que han perdido toda visión del futuro. No vislumbran una luz al final del túnel y piensan que sus vidas realmente acabarán, que ya no hay nada que hacer a nivel familiar. Tu salud está totalmente destruida, tu familia está acabada. Pero déjame decirte que conozco a alguien, y es el alfarero de todos los alfareros, es el maestro de todos los alfareros, que nunca ve un caso perdido. La vasija de barro que el alfarero hacía en sus manos se echó a perder, dice Jeremías. Mientras Jeremías estaba viendo allí el alfarero trabajar en esa vasija de barro, esa vasija que él formaba, se echó a perder en sus manos. Pero dice que ese alfarero tomó y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y el Señor pregunta: ¿yo no puedo hacer eso contigo, casa de Israel? Yo no puedo hacer eso contigo, oh iglesia de Jesucristo. Claro que sí. Dios puede y lo está haciendo y lo hará. Dios puede juntar los pedazos. Dios puede soplar en las cenizas. Dios puede tomar los fracasos. Dios puede tomar el polvo destruido y volverlo a formar. Él es especialista en hacer de lo imposible posible. Él es especialista en tomar fracasados y hacerlos reyes. Él es especialista en tomar ancianos medio muertos y estériles y hacerlos padres de naciones.
Él es especialista en tomar a gente como Moisés, como Gedeón, como Jefté, como David, como Saúl. Él es especialista en tomar lo que el mundo desecha y levantarlo y hacerlo vasijas llenas de gloria y de poder. Él puede restaurarte de tu fracaso y Él lo hará. Recuerden la historia del hijo pródigo. Aquel joven que un día decidió que el hogar de su padre ya no era un lugar feliz para él. Le dijo a su padre: dame los bienes que me corresponden, quiero ir a disfrutar la vida, quiero ir a pasarla bien, quiero ir a una gran ciudad como Nueva York, vivir allí una vida loca, estar con chicas, beber algo de alcohol, tomar algo de drogas. Así que juntando el dinero, porque el padre le repartió la herencia, se fue y lo malgastó todo. Acabó con todo. Este joven que había sido llamado a administrar una hacienda, riquezas, a tener honor, a tener poder y gloria, ahora había terminado en el más absoluto fracaso, porque una vez consumió todos sus bienes, sus amigos de fiesta ya no estaban con él. Porque así son los amigos del mundo, están contigo cuando tienes que ofrecerles, pero en el momento que se acaba tu oferta, ellos también se irán y estarás solo, abandonado. Y así quedó el hijo pródigo, pero estando en esa condición de humillación, de pordiosero, de mendicidad, estando en ese lugar de tormento, aún ansiando comer la comida de los cerdos, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer y yo aquí muero de hambre? Viven bien y yo aquí muero de hambre. Él dijo: me levantaré, volveré a mi casa, le diré a mi padre: he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Y decidió volver, y cuando él volvía, una vasija en pedazos. Ya no era el reflejo de aquel hijo que se había ido, robusto, hermoso, bien vestido. No, era un hombre delgado, moribundo, ojeroso, su piel quemada por el sol, su pelo largo y sucio, sus uñas llenas de mugre. A causa de los vicios estaba todo fragmentado en pedazos. A causa de la droga estaba psicótico y loco. Y así volvió a casa de su padre. Y aunque nosotros lo hubiéramos visto en esa forma y hubiéramos desechado a este hombre, el padre reconoció la grandeza. El Padre reconoció el poder, el Padre reconoció la gloria que un día Dios había depositado en él. Y Dios te ve así. Tú te ves destruido, pero Dios ve tu propósito. Tú te ves en ruinas, pero Dios ve tu final. Tú te ves acabado, pero Dios te ve a través de la sangre de Cristo, listo para levantarte. Y fue en ese momento que el Padre lo abrazó y lo restauró. Le lavó el cuerpo, lo vistió con ropas nuevas, le puso un anillo de autoridad en su mano, lo vistió y le dio calzado. Y hizo una gran fiesta para él. Dios te puede restaurar. Si tu cuerpo está enfermo de muerte, pero tienes un propósito el cual no acabaste en esta tierra, Dios puede sanar tu vida. Si tu familia fue destruida y ya firmaste el divorcio y todo acabó, Dios puede rescatar tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia. Y podrás decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si un día fuiste ministro, pero quizás caíste en adulterio o en algún pecado grave, y hoy estás destruido como ministro, déjame decirte que Dios puede restaurarte. No sé cómo. No sé cómo lo va a hacer. Yo sé que Dios lo puede hacer. El cómo no sé y no me interesa. Lo que a mí me interesa es que Dios hace de lo imposible posible. Y Él te puede restaurar.
Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y Dios puede levantarte en esta hora. Pero en tercer lugar, el barro es débil. Piénsalo. Si él hubiera escogido otro material, seríamos personas muy fuertes, como Hulk, el hombre increíble, desbaratando y destruyendo todo, sin sentimientos, sin emociones. Pero Dios tomó el barro para hacer a su criatura, la que él más ama y más amaría por la eternidad. Y tomó el barro y la formó, porque el barro es débil. Y esta es la característica que más me gusta del barro. Y el por qué Dios haya escogido el barro. Yo quiero darle gracias a Dios por haber escogido un material débil, una materia prima débil y despreciable. Dice en 2 de Corintios 4, 7 al 9: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que andamos siempre en tribulaciones, que andamos siempre en apuros y en angustias, llevando las marcas del sufrimiento de Cristo, que aunque parece que estamos derribados, no estamos destruidos, que aunque parece que estamos perseguidos, aún podemos tener confianza. El barro es débil, y es precisamente esa debilidad la que me hace acercar a Dios. El hombre ha fracasado en todos sus intentos por vivir lejos de Dios. Allí en Génesis, en el capítulo 11, intentaron hacer una torre para llegar hasta el cielo y no depender más de Dios, y fracasaron. Han tenido muchas ideas, han planteado muchas ideologías, muchos sistemas de gobierno, y todos han fracasado. Todas las teorías humanas, todos los conocimientos humanos vienen al piso y caen en fracaso cuando nos enfrentamos a preguntas tales como ¿qué hay después de la muerte? Como ¿por qué no puedo llenar este vacío que hay en mi corazón aparte de Dios? Como el de cómo puedo llegar a ser verdaderamente feliz. El hombre prueba las riquezas, el hombre prueba la fama, el hombre prueba el conocimiento y se da cuenta que en eso solo hay vacío. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Salomón pensó que al ser el más educado, el más elocuente, el más culto e inteligente iba a ser feliz, y no. Él dijo: en esto solo hay dolor. Salomón pensó que agasajando su carne, estando en festines, en banquetes, en orgías, con muchas mujeres hermosas, iba a ser feliz, y se dio cuenta que no. Todo es vanidad. Las mejores obras del hombre solo demuestran el fracaso humano, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Dónde están los grandes conquistadores? Napoleón yace en su tumba. Stanley yace en su tumba. Todos aquellos grandes pensadores están en la tumba. Pero yo conozco a alguien que murió y resucitó. Su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único poderoso. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Ellos levantarán las alas como las águilas, ellos correrán y no se cansarán. Solo hay uno poderoso que venció la muerte. Solo hay uno poderoso que es el Rey del universo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Su nombre es Jesucristo de Nazaret.
Él es el Dios todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Dice en 2 Corintios 12, 9 al 10, que Dios le dio un aguijón en la carne al apóstol Pablo. Y Pablo dijo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El día que tú entiendas que eres débil, que eres una persona frágil, que necesitas un Salvador, que tus obras no te pueden justificar, tu carne está vendida en lo malo. Todos hemos pecado y todos somos débiles ante la decisión de pecar o no pecar. Todos pecamos. El día que entiendas que tú eres débil, pero que Dios te creó de esa forma para que pudieras reconocerte como eres y humillarte ante tu Dios, ese día serás fuerte. Oh, la fortaleza de un hombre de Dios no depende del mismo. Ni siquiera depende de cuánto lee la Biblia, o cuánto tiempo pasa en oración, o cuánto tiempo ayuna. No, la fortaleza de un hombre de Dios depende en reconocer su debilidad, en reconocer que necesita un Salvador, en reconocer que necesita al Dios Todopoderoso, el que pueda decirle como dijo David: solamente en ti hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El día que tú puedas decir como Pablo: me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Ese día serás feliz, ese día serás una persona victoriosa, y verdaderamente en ti reposará el poder de Dios. Todos fuimos creados de barro, porque el barro es un material que se puede trabajar, que es maleable y formable. En ti Dios ha fijado sus ojos y Él está trabajando en ti. Aunque otros se rindan, Dios seguirá trabajando en ti y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios escogió el barro porque el barro se puede restaurar. Aunque tu vida esté hecha a pedazos, aunque hayas fracasado de todas las formas, Dios puede tomar esos pedazos y restaurarlos. Nunca te olvides de eso. Mientras haya vida y esperanza, aun cuando estés en el lecho de muerte, mira a Dios. Aun cuando estés colgando en una cruz y solo te quedan unos minutos de vida, puedes decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y tendrás la confianza, porque Él te dirá: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y finalmente, el barro es débil. Dios escogió el barro porque Él quería que tú dependieras de Él. Y Él lo hace no porque necesite de ti. Él lo hace porque quiere expresarte su amor. Él quiere darte vida abundante. Él quiere llenar tu corazón de gozo. Fuiste creado para Dios. Y en el momento que encuentras a Dios por medio de una relación con Jesucristo, en ese momento puedes ser feliz. La tristeza se va a ir. Seguirán viniendo problemas a tu vida. Seguirás teniendo dificultades. Pero en medio de todas esas dificultades podrás decir como el apóstol Pablo: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy preparado, así como para tener holgura, como para pasar hambre o necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te creó y Él te está formando, y Él quiere que dependas de Él. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, o si hoy necesitas confiar en Él porque crees que no hay nada que hacer contigo, o si hoy necesitas ser restaurado,
del polvo, de las ruinas, del dolor. Yo te invito a que ores conmigo. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, te agradecemos, Señor, por haber tomado el barro como la materia prima para formar a esa criatura a la que tú llamas hombre y depositar tu amor en él. Porque ahora comprendo que escogiste el barro porque siempre estás trabajando en mí. Soy una vasija en proceso. Aún no soy lo que quisiera ser, pero yo sé que tú no me dejarás. Tú seguirás trabajando en mí. Gracias por haberme escogido del barro, porque si siento que soy un total fracaso, si siento que estoy en ruinas, tú puedes restaurarme y lo harás. Yo lo creo, Señor. Pero gracias por haber escogido el barro y haberme formado de él, porque hoy reconozco mi debilidad, mi necesidad de un Salvador. Yo necesito a alguien como tú, Jesús, que pagaste el precio por mi pecado, que derramaste tu sangre por mí en la cruz. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Hoy te acepto, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Declaro que de hoy en adelante tú estarás en mí y yo en ti, que enfrentaremos juntos los problemas y las circunstancias, y como tú venciste al mundo, yo venceré, y un día despertaré a tu semejanza en el cielo. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón y nunca la habías hecho, hoy eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo. Busca una iglesia donde se lea la palabra y se estudie la palabra de Dios. Ora todos los días. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te está guiando? ¿A qué voz estás atendiendo? Porque hoy quiero enseñarte de 3 tipos de voces que existen en el universo, las cuales pueden guiar al hombre a un destino eterno. Si escuchas la voz correcta, la voz de Dios, tendrás vida permanente en Él. Pero si estás siguiendo la voz de Satanás o la voz de tu propio corazón, lo más probable es que vas a terminar en el infierno, en el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Así que quiero que vayan conmigo al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 66 y el verso 6. Dice así la palabra de Dios: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Hoy hablaremos de esas 3 voces. Primero, la voz de alboroto de la ciudad. Es la voz de Satanás. Es el que alborota a las naciones. Es el que confunde, divide y maquina. Es el diablo que desde el principio ha engañado al hombre. Satanás tiene la tarea de matar, de robar y destruir. Y lo ha hecho desde el principio. Él es un homicida desde el principio. Él nunca se ha mantenido en la verdad. Satanás intentará dañarte siempre. Y lamentablemente, la mayoría de personas en este mundo siguen su voz. La mayoría de personas, lamentablemente, son guiados por la voz de Satanás. Y es por eso que en el mundo hay tanta maldad, tantas violaciones, tanta violencia, tantas orgías y adicciones, tanta maldad, porque han seguido la voz de Satanás. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás empezó su trabajo con la primer pareja que Dios puso en esta tierra, Adán y Eva, y vino a confundirlos. Vino a hacerlos dudar de la palabra de Dios. Lo primero que Satanás le dijo a Eva fue:
con que Dios les ha dicho. Él quería que dudaran de la palabra de Dios. Y Satanás siempre hace lo mismo hizo con Jesús. A Jesús le dijo, está escrito, tírate porque Él mandará ángeles a que te rescaten. Siempre Satanás querrá que tú dudes de la palabra de Dios. Satanás intentará sembrar en ti semillas de duda, de que no existe un creador. Por eso el ateísmo ha crecido en los últimos tiempos. Esa es la obra de Satanás, enfriando el corazón del hombre. Satanás le dijo a la mujer, entonces la serpiente dijo, no moriréis. Dios les había dicho, si ustedes comen de ese árbol morirán. La palabra de Dios, que es viva, justa y eficaz, sabe lo que el hombre necesita para ser feliz. Pero Satanás quería hacerlos dudar de esa palabra y les dijo, no morirás, sino que serán como Dios. Le vendió una idea falsa a la mujer. Le vendió una idea falsa de placer, de emoción. Y eso hizo que la mujer desobedeciera a Dios, porque estaba escuchando la voz de Satanás. En 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un engañador. Él es el padre de la mentira. Y lamentablemente ha engañado al mundo, haciéndole creer que si consiguen fama, que si consiguen placer, que si consiguen dinero, van a ser felices. Y eso es todo lo que necesitan. Y el mundo se ha equivocado siguiendo la voz de Satanás. Y es por eso que muchos artistas terminan con sus propias vidas, porque se dan cuenta que al seguir la voz de Satanás, lo único que les produjo fue dolor, fue angustia, fue incertidumbre. Satanás quiere guiarte al infierno, porque ese será el lugar que fue preparado para él y sus ángeles. Pero él quiere que tú lo acompañes. El infierno es un lugar terrible, lleno de dolor y de angustia. Mucha gente cree que el infierno está en esta propia tierra, que el sufrimiento que vives aquí, eso hace parte del infierno. No es verdad. No hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor emocional o físico que se pueda comparar con un solo grado de dolor que se producirá en el infierno y será eterno. Y ese es el lugar donde terminarán miles de seres humanos, lamentablemente, por seguir la voz de Satanás. Adán y Eva escucharon a Satanás, desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con el Creador. Y esto trajo muerte a sus vidas, muerte física y espiritual. Muerte física porque murieron, y el hombre había sido creado para nunca morir y estar con Dios. Pero sus cuerpos envejecieron y luego murieron, enfermaron y murieron. Pero muerte espiritual, pues la Biblia dice en Isaías 59:2 que a causa del pecado del hombre se suscitó una separación entre Dios y el ser humano. Y ya no tenían acceso a la presencia de Dios. Eso creó un vacío emocional, un vacío existencial. Eso trajo muerte, pues la palabra muerte significa separación. Trajo muerte física, trajo muerte espiritual y trajo muerte emocional. Pues a causa de ese pecado también vino los celos, la envidia, el orgullo y la amargura al corazón del hombre. Fue por eso que Caín mató a su hermano Abel, porque se ensañó su corazón, sintió celos, envidia, porque Caín también escuchó la voz de Satanás. Y esto trajo muerte y dolor para su propia vida, para su descendencia y para su familia. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy en tu vida solo hay dolor, si hoy en tu vida solo hay tristeza y amargura, si hoy en tu vida hay destrucción, si estás al borde del colapso, yo puedo decirte con toda seguridad que tú has seguido la voz de Satanás. Y aunque eso parece terrible, y aunque esto parece difícil y doloroso en esta tierra, no se compara con el destino eterno que te espera si decides seguir esa voz hasta el final. Debes arrepentirte hoy.
y no seguir mal la voz del diablo. Créeme. Pero Dios tiene buenas noticias para ti. Hoy es un día aceptable. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Espero que al finalizar este mensaje decidas seguir la voz de Dios. Puedes reconocer que has seguido la voz del diablo si miras todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las circunstancias pueden mostrarte y puedes discernir que has seguido la voz del diablo. La Biblia dice que si odias a tu hermano, eres como un asesino. La Biblia dice que si miras a una mujer para codiciarla, eres entonces como un adúltero. La Biblia dice que si dices fatuo, necio a tu hermano, estás expuesto al infierno de fuego. Entonces has seguido la voz de Satanás. Pero hoy es un día bueno para ti. Pero la segunda voz es la voz del templo. Dice en Isaías capítulo 66 y el verso 6, voz del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la propia voz del hombre. Verás, así como Satanás puede hablar a tu vida, Jesús fue tentado por Satanás. Pero la segunda voz que tú puedes escuchar aparte de la del diablo es tu propia voz. Y quiero que vayan a Jeremías 17:9 y dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso, es perverso, porque desde el día en que el hombre se apartó de Dios, todos sus deseos, todas las pasiones que había en el hombre fueron desordenadas. Y esos deseos que Dios había puesto en el hombre para que por medio de ellos viviera. Está el instinto de dormir, está el instinto de comer. Así Dios puso instintos en tu cuerpo que te salvan la vida. Pero cuando el hombre pecó, esos instintos se desordenaron. Entonces el hombre ya no come para alimentarse. Come hasta que ya no puede más, hasta que tiene que vomitar. Porque no tiene una propia percepción saludable de lo que debe hacer, y por eso hay tanta enfermedad en el hombre. El instinto sexual fue desordenado, se convirtió en lujuria y libertinaje. Y el hombre ya no encuentra satisfacción con su propia esposa, ni la esposa con su propio esposo, pues esos instintos fueron desordenados. Es por eso que tú no puedes dejarte llevar por lo que dice tu corazón. Muchas personas dicen: yo voy a hacer lo que quiere hacer mi corazón, yo voy a dejarme guiar por mi corazón, yo quiero hacerlo de corazón. No lo hagas. Tu corazón es engañoso y perverso. Muchas personas no hacen muchas cosas para Dios, como servir, porque dicen que no lo sienten de corazón. Pues eso es una mentira y un engaño de sus propias conciencias. Su corazón y mi corazón es engañoso y perverso. Los seres humanos solo piensan de continuo en hacer lo malo. Lo único que puede refrenar la lujuria de nuestro corazón es el temor al Señor. Es lo único que puede obrar para apartarnos del mal. Pero si tu corazón no está entregado al Señor, entonces en él hay maldad. Y lo que quieres hacer es lo malo ante el Señor. No puedes seguir la voz de tu propia conciencia. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese espíritu de esclavitud es el espíritu que hay en el hombre cuando está apartado de Dios. Nuestra propia voz nos quiere esclavizar. La voz del templo solo quiere pensar en sí mismo. Es decir, el hombre que escucha su propia voz solo se preocupa por sí mismo. Se preocupa por sus propios deseos y anhelos, olvidándose completamente de Dios. Fue la voz que guió a Nimrod para construir una torre. Él dijo: hagámonos de un hombre por si fuéramos esparcidos. Él no quería seguir la voz de Dios que decía que debían esparcirse por el planeta entero.
Pero él quería seguir su propia voz. Él quería seguir esa voz que le decía: tú debes tener fama, éxito, dinero, placer. Esa es la voz del corazón del hombre, la que lo lleva por caminos torcidos. Recuerda, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos a los cuales tu propia voz te está guiando solo te llevarán a la perdición, a la destrucción. Pues la Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Cuando Dios vino a la tierra a traernos salvación, Él no solamente pensó en nuestro ser espiritual, Él no solamente quería salvar nuestro espíritu eterno, pero Él también vino a sanar a los que estaban enfermos físicamente. Dice Isaías 53, 4 y 5 que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y ahora Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La voz de Dios te llevará de poder en poder y de victoria en victoria. La voz de Dios te sacudirá. La mayoría de las veces que escuchas la voz de Dios no te gustará. No te gustará saber que debes amar a tus enemigos. No te gustará saber que debes perdonar al que te ultraja. No te gustará saber que debes abandonar el pecado. Pero es la voz que te da la victoria. Cuando te esfuerzas y eres valiente por guardar y cumplir la palabra de Dios, de seguir la voz de Dios, lo único que espera tu propia vida es la victoria. Dios quiere darte victoria. Si estás cansado de una vida llena de tristeza, de ruina, de dolor y amargura, yo te invito a que sigas hoy la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él habla de cómo una persona, cuando sigue su voz, es más que vencedora. Es más que vencedora, porque esa voz de Dios te apartará del mal, librarás tu alma. Solamente cuando encuentras la voz de Dios y sigues esa voz, puedes andar en un valle de sombra y de muerte y no temer mal alguno. Puedes andar en medio de las circunstancias más difíciles y nada te va a pasar. El Salmo 23 nos da un cuadro y un ejemplo de lo que significa seguir la voz de Dios. Allí el salmista empieza diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de suplir tus necesidades. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En estos primeros 3 versos, Dios muestra cómo Él suple la necesidad física, emocional y espiritual del hombre. Cuando sigues esa voz, cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de ti, de tu vida y de tu familia para siempre. Los pastores de esa época guiaban a sus ovejas por medio de la voz. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy hay carencias en tu vida, seguramente no estarás escuchando la voz de Dios. Porque Dios ha prometido bendecir espiritual, emocional y físicamente a aquellos que le siguen. En la tercera carta del apóstol Juan, en el verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí en el verso 4 del Salmo 23, el salmista escribió: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando escuchas la voz de Dios, podrás enfrentar problemas y circunstancias muy difíciles.
Y no hay cristiano que no enfrente problemas y circunstancias muy difíciles. No pienses que cuando te vuelvas cristiano ya no los tendrás. Por el contrario, los problemas se incrementarán. Porque ahora los propios enemigos de tu vida serán los de tu propia casa. ¿Acaso ese hermano que no entiende por qué ahora no quieres ir a beber alcohol con él? Él será tu enemigo. Aquel padre que quiera oponerse a que tú vengas y te congregues en la iglesia, él será tu enemigo. Pero si decides seguir la voz de Dios, no importa qué crisis, qué angustia, qué dolor, qué circunstancia enfrentes, aunque estés en un camino de sombra y de muerte, en un valle de sombra y de muerte, o en un horno de fuego, o estés en medio de los ríos, esa voz te protegerá, esa voz producirá vida abundante alrededor de ti. Si sigues la voz de Dios, podrás enfrentar los problemas más difíciles con la mejor actitud. Y aunque tú muchas veces vas a padecer necesidades, dolor y angustia, esa voz te fortalecerá. Fue como esa voz que guió a Pedro por encima de esas aguas. Fue como esa voz que guió a Juan hacia el cielo eterno para ver lo que Dios tenía preparado para la tierra. Fue esa voz la que le dijo a Pedro: lo que yo llamé limpio, no lo llames tú común o inmundo. Fue esa voz la que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero finalmente dice el Salmo 23, y en su casa moraré para siempre. La pregunta que quiero hacerte al finalizar esta prédica es: ¿quieres vivir en la casa de Dios para siempre? ¿Quieres tener vida permanente en ti para siempre? ¿Quieres estar seguro de su salvación? Entonces debes seguir la voz de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Has discernido hoy que estás siguiendo la voz de Satanás? ¿Envuelto en lujurias, en amargura, en dolor, en homicidios? Quizás estás siguiendo tu propia voz. Solo te preocupas por ti mismo, por alcanzar tus sueños, tus propios deseos y anhelos, y no te importa pasar por encima de nadie. O puedes seguir la voz del Señor. La voz del Señor que te dice que debes negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Él escribió en Mateo 11:28, él dijo: si alguno está cansado, venga a mí y descanse. Tome su cruz y sígame. Lleve mi yugo, que es fácil y ligero. Sabes, llevar el yugo de Jesús será fácil, pero no porque lo hagas con tus propias fuerzas, es porque podrás descansar en él. Si hoy decides seguirlo, tendrás vida permanente en él. Finalmente Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy puedes decidir por Jesús. Hoy te voy a invitar a que decidas por Jesús. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme obedecer tu voz. Señor, reconozco que mucho tiempo seguí la voz de Satanás, queriendo hacer daño a los demás, queriendo dañar mi propia vida, pero hoy me arrepiento de eso. Muchas veces seguí la voz de mis propios deseos e impulsos que me llevaron a equivocarme, pero hoy quiero seguir tu voz. Hoy quiero postrarme ante ti, reconocer mi pecado y pedirte que me perdones. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo y hoy eres parte de la familia de Dios. Sigue adelante, sigue escuchando la voz del Señor. Cada vez que leas la Biblia, estarás escuchando la voz de Dios. Obedécela y sé fiel hasta la muerte, para que todo lo que Dios prometió en esa Biblia se haga realidad en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quiero que me acompañen en esta hora en oración.
todos los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Padre Santo, oramos a ti en el nombre de Jesús, que en este último servicio tu Espíritu Santo pueda traer a los hombres a la cruz, que cada persona aquí que no ha entregado su corazón a Cristo pueda sentir el estrujón, el tirón del Espíritu Santo y sean atraídos a Cristo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el verso 54. Y estas son las palabras de Jesús. Cuando ven que las nubes se amontonan en el oriente, dicen: va a llover, y llueve. Y cuando ven que el viento sopla del sur, entonces dicen: va a haber una ola de calor. Y la hay. Hipócritas, ¿cómo es que saben interpretar las señales del cielo y cómo no pueden entender las terribles señales y el tiempo crucial en el que están viviendo? ¿Sabes? Jesús les estaba hablando a estas personas, a estos israelitas, que tenían el Antiguo Testamento, que habían leído las señales proféticas acerca del día del Mesías. Ellos tenían los salmos mesiánicos, ellos tenían las escrituras de Isaías 53, ellos habían leído al profeta Miqueas. Y entonces el Señor les dice: ¿cómo es que pueden entender las señales del cielo, pero no pueden entender el tiempo crucial en el que están viviendo? Saben, el verano pasado, mi esposa Ruth y yo fuimos a las montañas de Suiza y estuvimos allí un tiempo con el gran teólogo Karl Barth. Y yo le pregunté: doctor Barth, ¿cuál crees que será la esperanza del mundo? Y él dijo: ninguna. Le pregunté de nuevo: entonces, ¿qué esperanza hay en la historia del mundo? Y él me miró con firmeza y me dijo: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego me entrevisté con el primado de Australia, una de las personas más importantes en el mundo anglicano. Le pregunté: ¿cuál crees que debería ser el énfasis de la predicación en esta hora? Y él, con un brillo en sus ojos, me miró y dijo: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que como iglesia estamos fallando en esto. No estamos predicando acerca del regreso de Cristo. Mientras tanto, los comunistas están predicando un reino falso. Van a establecer un reino falso. Están hablando de un reino falso sin Dios. Y están falsificando el cristianismo punto por punto. Y finalmente dicen que el comunismo resolverá los problemas del mundo y tendrán un reino sin Dios. Mientras tanto, la iglesia se entretiene con fábulas, dijo el apóstol Pablo, enseñando doctrinas de hombres y no de Dios, hablando de humanismo, hablando de amor propio, con pasajes que solo llaman al optimismo y al positivismo, y no predican de la cruz para no ofender a la audiencia. Han quitado el tropiezo de la cruz. Y el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho del sacerdocio. La iglesia de hoy debe tener presentes las señales del regreso de Cristo a la tierra. Yo creo que estamos viviendo en ese tiempo.
yo no puedo especular de cuándo será el regreso de Cristo, porque Él mismo dijo que no especuláramos acerca de ello. Pero Él sí nos dio señales que podemos entender. Él dijo, cuando ven que la higuera está floreciendo, entonces pueden entender que el verano está cerca. Asimismo, cuando vean todas estas señales de las cuales les estoy hablando en el capítulo 24 de Mateo, deberán entender que el tiempo está cerca. De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora ya sé, tú me dirás, bueno, Billy, pero desde el principio hemos oído esa predicación. No con mucho énfasis, pero de vez en cuando alguien predica sobre la venida de Cristo. Pero las cosas siguen igual. Es más, estamos llegando a un tiempo tecnológico donde literal el hombre puede estar en un paraíso en la tierra. La medicina ha avanzado tanto que ni siquiera necesitamos orar por sanidad. La tecnología ha avanzado tanto que ahora podemos estar en cualquier parte del mundo tan solo en unas pocas horas o minutos incluso. ¿Cómo es que las cosas siguen igual? Pero dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando venga Cristo a la tierra, ¿cuál será tu condición? ¿Cómo lo recibirás? Él dice en su palabra, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Y qué si el Señor viniera esta noche? ¿O qué si hoy tuvieras que encontrarte con Dios? Porque aunque no todos, quizás disfrutaremos de ese rato precioso cuando Cristo venga por su iglesia, y entonces el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Muchos de nosotros no veremos ese día, o quizás sí, no lo sé, pero todos nos encontraremos con el Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Con un Dios santo que aborrece la mentira, que considera la lujuria como adulterio. Porque si no estás preparado, resuélvelo ahora. Y quiero hablarte un poco acerca de las señales de las cuales estamos viviendo y que Jesús dijo que estarían presentes en este último tiempo. Puedes leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. No quiero leerlo todo porque tengo poco tiempo, pero déjame parafrasear lo que dice allí. El Señor dijo que habrían guerras y rumores de guerras como nunca antes en la historia. Tú me puedes decir, pero bueno, siempre han habido guerras en la historia humana. A lo cual yo te responderé, claro que sí. Pero nunca habíamos tenido el poder de destruir a la raza humana tan solamente con espichar un botón. Estamos viviendo en la era nuclear, donde una sola bomba podría destruir toda la ciudad de Nueva York en 5 minutos. Jamás habíamos tenido guerras a escala mundial. Ya hemos tenido 2 y vendrá una tercera guerra mundial llamada el Armagedón. Habrán rumores de guerras. En este momento hay muchas guerras en el mundo. Se libran guerras. Muchas de ellas empiezan por meras tonterías. ¿No me gusta tu color de piel? ¿No me gusta cómo se ve tu nariz? ¿No me gusta la apariencia que tienes o el padre que tuviste? Por
cualquier cosa la gente tiene guerra. La Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? No son de sus pasiones que batallan, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es necesario sujetar ese corazón al Señor. De lo contrario, solo habrá miseria. Cuando el Señor vio el corazón del hombre en Génesis 6, lo único que pudo ver era un corazón que solamente quería hacer lo malo. No me digas que eres bueno, porque no hay nadie bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada persona aquí debe entregar su corazón a Cristo. ¿Ya lo hiciste? De otra manera no podrás ser salvo. Pero el Señor también habló que habrían pestes. Y claro, siempre han habido pestes, pero nunca a escala mundial. ¿Sabías que hay virus que en este momento están siendo tratados en laboratorios como armas químicas? Y en cualquier momento alguien con una mente depravada quizás soltará un virus que atormentará a toda la humanidad. Pestilencias. El virus del VIH-Sida ha llevado a millones a la tumba. Podría destruir a la humanidad, pero ¿sabes una cosa? Vendrán pestes peores. ¿Qué pasará cuando suceda todo esto? ¿De quién estarás apoyado? ¿La medicina? ¿Tu familiar rico y poderoso? ¿Tus finanzas firmes? ¿Tu ciudadanía? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Mas bendito el varón que confía en Jehová y su corazón se apoya en Dios. Apóyate en Dios en esta noche. No hay otra manera que puedas librarte de esta perversa generación. También el Señor dijo que habrían falsos cristos. Es otra señal. La apostasía como nunca antes en la historia del planeta. Gente proclamándose salvadores. Gente que se declara a Cristo. Gente que dice: hey, yo tengo la esperanza para ti. Y lo peor es que dijo el apóstol Judas que se levantarán de entre ustedes. Aún dentro de la misma iglesia cristiana se están levantando falsos cristos. Gente que aparentemente servía a Dios, pero se desviaron y están desviando con ellos a miles. La apostasía se manifestará. No vendrá sin que se manifieste la apostasía. Y el Señor llama a todo esto el ministerio de la iniquidad, que ya está en acción. Hoy se levantan muchos cristos. Todo aquello que te aparta de la fe de Jesús, la verdadera enseñanza de la palabra, es un falso Cristo. Y hoy cuánto humanismo hay en las iglesias. Ya los pastores no van a un instituto bíblico, sino que estudian carreras de psicología. Yo no estoy en contra de la psicología, pero tú no puedes ser un psicólogo y un pastor a la vez. Podrías utilizar algo de tu psicología y aplicarlo a lo que la Biblia dice. Pero no puedes enseñar eso en la Biblia, no puedes enseñar eso en la iglesia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es irreemplazable. Es el absoluto de Dios para su pueblo. Es el alimento vivo para sus hijos. No puedes tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Apostasía que se levanta. La salvación solo está en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en lo cual puedan ser salvos. No importa que te apoyes en tu religión. No importa si eres católico, cristiano protestante, bautista, presbiteriano, luterano, anglicano, adventista. Tu religión no te salvará.
De hecho, todas las obras que los hombres hacen como justicia propia no son más que trapos de inmundicia ante el Señor. Y Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si quieres, puedes venir y comer gratuitamente de la gracia eterna y divina. Guerras, pestes, falsos cristos y otra señal que está en el libro de Lucas, en el capítulo 18. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor dijo, ¿será que cuando Él venga hallará fe en la tierra? ¿Sabes? Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los alemanes que nunca participaron en la guerra, como militantes, como soldados, pero que de alguna manera aprobaron como ciudadanos alemanes todo lo que estaba pasando allí, fueron llevados a los campos de concentración y ellos entraban con sonrisas en sus labios, porque lo que se les había vendido era algo muy distinto a la realidad que había en esos campos. Y ellos entraban sonriendo. Pero cuando salían de los campos, cuando salían de ver las cámaras donde asesinaban a los judíos, ellos simplemente salían golpeándose el pecho y llorando. ¿Cómo pudo pasar esto?, decían. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Sabes? Inocentes están muriendo por miles, millones de inocentes en esta nación que fue fundada por cristianos, en esta nación donde se dice Dios bendiga América. Se han dictado leyes en contra de inocentes. Un día quizás muchos de aquellos que aprobaron esas leyes y no dijeron nada, se golpearán el pecho y dirán, ¿cómo permitimos esto? El amor de muchos se ha enfriado. Mientras en América se desperdicia miles de toneladas de comida, hay gente que muere de hambre en África, en Latinoamérica. Tú puedes tener un closet lleno de muchas ropas y no está mal que vistas bien. Pero sabes, hay gente que está desnuda muriendo de frío. Alguien dirá, ¿y por qué Dios no hace algo? Y esa no debería ser la pregunta. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? ¿Te importa lo que está pasando ahora en el Golfo? ¿Te importa lo que está pasando en Sudán? ¿Te importa lo que pasa en Corea? Tu amor se ha enfriado. Y el Señor dijo, la única señal que daré al mundo para que conozcan a mi iglesia será el amor entre ustedes. Que se amen los unos a los otros. Y la iglesia de este último tiempo lamentablemente está como la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Tenemos templos extraordinarios, hermosos, mucho dinero para invertir en cruzadas, canales de televisión, glamour en los púlpitos. Pero el Señor dijo, tú eres un pobre miserable, ciego y desnudo. Arrepiéntete pues y compra de mí oro refinado en fuego y viste tu desnudez para que no te vean más así, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y yo me pregunto, ¿cuándo veremos una iglesia avivada como la iglesia del primer siglo, que compartía sus cosas con los demás? Una iglesia que nadie tenía necesidad. Una iglesia que tenía todas las cosas en común.
Una iglesia que lloraba con los que lloran, que reía con los que ríen, que sus triunfos eran propios. ¿Cuánto celo carnal hay hoy? ¿Cuántas discusiones necias hay hoy entre los ministros? ¿Cuánto entretenimiento que Satanás ha puesto entre los pastores para pelearse? Mientras las gentes se están perdiendo literalmente en el infierno. El amor de muchos se ha enfriado. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está frío? ¿Ya no te quebrantas al escuchar la voz de Dios? ¿Vienes a la iglesia como una rutina? Parece que estás en un club social y no en una iglesia de Cristo donde se alaba al Rey de Reyes y se salva al perdido. Hay muchos profesionales del púlpito que aprendieron a predicar, pero que no son siervos de Dios. Charles Finney algún día dijo que no iba a ir al instituto bíblico porque él veía que todos aquellos que iban al instituto bíblico venían fríos. Aquellos que estaban apasionados por Dios, por predicar la salvación, por predicar el mensaje del evangelio, una vez iban a esos seminarios bíblicos, llegaban fríos. ¿Tu amor se ha enfriado? ¿Amas a los perdidos? ¿O tú mismo estás perdido en la iglesia? ¿Sabes? Yo te voy a invitar a que recibas a Cristo esta noche. Puede que hayas estado en la iglesia toda tu vida, puedes que hayas nacido en un hogar cristiano, pero nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. El que hayas nacido incluso en un garaje para automóviles no te hace un automóvil. Solo puedes venir a Cristo cuando Él ha dispuesto el tiempo, y hoy el Espíritu Santo está hablando a miles esta noche. Está inquietando tu conciencia, tu corazón y tu mente. No le resistas. El que a menudo rechaza la corrección, siendo reprendido, de repente le llegará su quebrantamiento. Ven a Cristo en esta noche, porque la venida de Cristo está cerca, y ciertamente el día que te encontrarás con Dios podría ser esta misma noche, y no quiero que te pierdas. Yo no estoy preocupado por mí. Yo sé que cuando muera se hará una gran fiesta en los cielos, pero estoy preocupado por ti. No quiero que te pierdas. Te voy a pedir que te levantes de tu silla y vengas ante esta plataforma y digas al venir: yo quiero recibir a Cristo. Sabes, debes hacerlo públicamente. No puedes tomar esta decisión en secreto, debe ser público, porque Jesús pagó el precio por tus pecados públicamente, sangrando en una cruz. Fue lacerado, golpeado, escupido por ti. La chusma estaba ante Él injuriándole, y Él lo hizo por ti. Él sufrió públicamente por ti. Él ahora exige de ti una decisión pública. Él dijo: cualquiera que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de mis ángeles. No puedes avergonzarte de Cristo y decir que eres cristiano. Todos los que recibieron a Jesús en el Nuevo Testamento lo hicieron públicamente. Te levantas y te paras de tu silla y vienes hasta este lugar. Y oraré contigo y te daré algo de literatura, y luego podrás volver. También tienes que arrepentirte de tus pecados. Todos hemos pecado. Yo mismo me he arrepentido de mis pecados y entregué mi corazón al Salvador hace mucho tiempo. En un pequeño lugar había un hombre predicando llamado Mordecai Ham. Estaba predicando allí en un púlpito improvisado. Y allí entregué mi corazón a Cristo. ¿Lo entregarás tú esta noche? Y luego te comprometes con tu fe. Por fe eres salvo. Y esa palabra fe significa compromiso. Significa que estás dispuesto a abandonar tus pecados, a cambiar tu forma de vivir y a seguir a Cristo en este nuevo camino.
Significa que le entregas tu corazón, tu sexo, tu mente, tu espíritu, tus relaciones, todo será de Él. Y Él a cambio te dará vida eterna. Él a cambio te dará un reino eterno que nunca pasará. Secará tus lágrimas y tu corazón. Será tu ayudador en medio de la tormenta. No como una muleta, pero como un padre que te ama y te abraza. Vamos, entrégale a Cristo tu corazón esta noche. Levántate de tu silla y ven a este lugar. Mientras estamos orando, te voy a pedir que vengas. Levántate ahora y vienes, porque el Espíritu Santo te está tocando. Sé salvo de esta perversa generación, porque la venida de Cristo se acerca. Levántate y ven. Inclinemos nuestros rostros para orar, mientras viene esta multitud de personas a recibir a Cristo. Ahora esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Jesús cuenta 3 historias. Primero cuenta la historia de una oveja perdida. Un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. Ahora se perdió por su propia testarudez. Y Jesús está indicando que tú eres una oveja perdida porque el pastor va tras esa oveja. Y Jesús indicó que esa fue la razón por la que Él fue a la cruz. Dios lo envió a la cruz para encontrarte, para que puedas tener el perdón de los pecados, tener vida eterna, saber que vas al cielo y tener plenitud y propósito y significado en esta vida mientras permanezcas en ella. Tú eres esa oveja perdida. Y luego la segunda historia tiene que ver con una moneda. Una mujer perdió una moneda. Esto es tan inusual. Muchas mujeres pierden monedas y hombres también. Siempre estoy perdiendo algo. Pero ella la perdió por descuido. Y muchos de nosotros somos descuidados con nuestra condición espiritual. Y Jesús está enseñando algo más aquí. Que puedes ser descuidado con tu condición espiritual y perder tu alma. Así que esta mujer, la razón por la que estaba recolectando esas monedas, recogió 10 monedas y cuando tuvo 10 monedas tenía suficiente en su dote para casarse y el resto de su vida las usaría como adorno en su cuello alrededor de su cabeza. Y era muy importante y buscó por todas partes sus monedas. Encendió una vela y buscó debajo de la cama, barrió la alfombra, salió afuera, barrió afuera, buscó por todas partes. Y las lágrimas le recorrían por las mejillas. No podía encontrar su moneda. Esto podría significar 2 o 3 años más antes que pudiera casarse. Pero un día encontró la moneda y cuando lo hizo llamó a todos sus vecinos y amigos y dijo: he encontrado mi moneda. Y todos se alegraron juntos. Y luego Jesús cuenta otra historia. La tercera historia es acerca de la historia de un hijo perdido o un padre amoroso. Hay una cosa que Jesús también quiere enseñar aquí. Está enseñando acerca del arrepentimiento del pecado, alejarse del pecado, cambiar sus vidas y la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente del pecado. Piensa en los ángeles en el cielo cantando, regocijándose por ti cuando haces tu compromiso por Jesucristo, porque ya ves, cuando se encontró la oveja perdida, todos se regocijaron y se alegraron. Cuando se encontró la moneda perdida, se reunieron y se alegraron. Eventualmente, cuando el hijo regresó a casa, se reunieron y se alegraron. Y tuvieron un gran banquete y una fiesta en su honor. Y Jesús está diciendo que esto es lo que sucede en el cielo por una persona que se arrepiente del pecado y viene a Cristo.
Pero la historia del hijo perdido es en lo que quiero enfocarme. Había un chico de 16 años en Londres cuando estuvimos allí hace poco, del que escribieron en el periódico, y no tenía boleto del Glasgow, Londres. Era un fugitivo huyendo de casa en busca de luces brillantes y la vida en Londres. Y ese es uno de los grandes problemas en Estados Unidos en este momento. Jóvenes fugitivos. Pero en este pasaje de Lucas, en el capítulo 15, comenzamos en el verso 11. Tenemos la historia de este hijo fugitivo. Y es una imagen de Dios amando y buscando. Una imagen de un hombre alejado de Dios. Y es una de las historias más tiernas y grandes de toda la Biblia. En lugar de llamarlo el hijo pródigo, podríamos llamarlo la historia del padre amoroso. Él amaba a sus dos hijos, él amaba a su familia. Este padre tenía una granja y había mucho amor, disciplina y fe en Dios en ese lugar. Pero este joven estaba insatisfecho con esto. No le gustaba. Así que va a su padre y le dice: Padre, quiero irme de casa. Quiero salir por mi cuenta. Yo soy lo suficientemente grande y quiero salir y vivir un poco de la vida. Quiero ir a Chicago. Quiero ir a Nueva York. Quiero ir a Miami. Déjame ir. Quiero disfrutar la vida con otros amigos jóvenes. Y este joven le dijo a su padre: ¿Sabes, padre? Cuando tú mueras, 1/3 de esta propiedad me pertenece a mí por ley, según la ley antigua judía. Así que el padre le dijo: bueno, tienes razón, hijo, pero te aconsejaría en contra. No creo que encuentres lo que buscas en la gran ciudad y las luces brillantes y en los buenos momentos. Pero los jóvenes de hoy son así. Quieren soluciones instantáneas a los problemas. Y creemos que podemos encontrar satisfacción en nuestras vidas con solo un pequeño cambio, tal vez mudarnos de un lugar a otro, dejar la casa de nuestro padre y madre, alejarnos de los viejos lugares conocidos. Tal vez si pudiera ir a Nueva York o algún lugar así, todo sería diferente para mí. Encontraré la satisfacción que estoy buscando. Así que el padre no discutió. Sabía que su hijo tenía derecho a hacerlo. No estamos satisfechos con la forma en que estamos construidos. No estamos satisfechos con nuestra apariencia. No estamos satisfechos con la forma en que vivimos. No estamos satisfechos con dónde vivimos. No estamos satisfechos con nuestra educación. No estamos satisfechos con nuestro yo interior. Y algo falta, pero no sabemos qué es. Como la chica que lloraba y lloraba en una universidad y no podían descubrir que estaba mal. Finalmente trajeron a sus padres y finalmente le soltó a su padre y dijo: Padre, quiero algo y no sé qué es. Casi todo el mundo está buscando algo y no sabe qué es. ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste hecho para Dios. Tienes un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo vive tu espíritu, tu alma creada a la imagen de Dios y hecha para la comunión con Dios. Esa comunión ha sido quebrantada por el pecado y por eso en tu interior estás constantemente gritando y clamando por algo. No estás seguro qué es. ¿Crees que lo encontrarás en las drogas? ¿Crees que lo encontrarás en el sexo? ¿Crees que lo encontrarás en algo más? Poder, éxito, dinero. No está ahí. Terminarás con un vacío, buscando todavía. En realidad estás buscando a Dios sin saberlo. Y nunca encontrarás esta satisfacción total y paz y propósito y sentido en tu vida hasta que hayas entregado tu vida a Dios. Entregado tu vida a Cristo. Una de las canciones más escuchadas, supongo, de todos los tiempos, tal vez fue la de los Rolling Stones,
cuando solían cantar: no puedo obtener ninguna satisfacción. Y hay miles de personas que simplemente no pueden obtener satisfacción. No importa lo que hagas, simplemente no la tienes. O te diviertes por un corto tiempo. Hay placer en el pecado por un corto tiempo, dice la Biblia, pero al final termina y no tienes satisfacción. Bueno, este hijo joven en su rebeldía se dirigió a alguna ciudad, no sé qué ciudad era. En América muchos van a la costa este y solía ser el punto de partida. Ahora pueden ir a cualquier lugar, Alaska, y buscan algo pero no lo encuentran. Dicen: oh, si pudiera llegar a Los Ángeles, si pudiera llegar a San Francisco, si puedo llegar a Hawái, si puedo venir a Alaska. Sé que ahí es donde encontraré todo lo que he estado buscando, pero no lo encuentran. Pero este joven sí lo encontró. Lo encontró por un corto tiempo. Quería alejarse del aburrimiento del campo a la ciudad con luces brillantes y su estilo de vida vibrante, ¿sabes? El aburrimiento es un problema antiguo. Este joven estaba aburrido, deprimido y también inquieto en casa. Y cuando llegó a la gran ciudad, malgastó toda su herencia, dice la Biblia, en una vida desenfrenada. Cuando llegó allí con todo ese dinero, encontró muchos amigos. Era el centro de atención del grupo social joven. Lo incluyeron en su círculo porque tenía dinero. Tenía chicas hermosas en su brazo. Probablemente conducía el mejor automóvil. Lo tenía todo. Y atrajo amigos. Pero luego vino una depresión, una recesión. Perdió su dinero. Lo apostó en muchas cosas. Se lo bebió en muchas cosas. Las mujeres se llevaron mucho. Sus amigos se llevaron mucho. Y pronto se dio cuenta de que no le quedaba dinero. Y cuando no le quedó dinero, ya no tenía amigos. Iba de amigo en amigo tratando de conseguir trabajo. No pudo encontrar trabajo. A nadie le interesaba ayudar a un tipo que estaba tan quebrado como él. Una depresión, una recesión había llegado y no se podía encontrar trabajo. Finalmente consiguió un trabajo, ¿ya ves? Siempre llega el día de ajuste de cuentas. Se había rebelado contra su padre. Se había rebelado contra su familia. Se había rebelado contra Dios. Ahora está pagando el precio. Y la Escritura dice: empieza a tener necesidad. Empieza a tener necesidad. Cuando un hombre se aparta de Dios, sus problemas empiezan. A veces es un proceso largo. A veces es un proceso rápido. Pero cuando se quedó sin dinero y sus amigos lo abandonaron, no valía nada. Sin hogar, sin dinero, sin amigos, sin trabajo. Y es imposible para nosotros, que fuimos creados para la eternidad, encontrar algo en las cosas de este mundo que satisfaga nuestras almas. Sin embargo, la Biblia dice que para aquellos que conocen al Señor, nada les faltará. Su cuerpo comenzó a necesitar. Su cuerpo deseaba drogas o alcohol para desahogarse. Las drogas afectan la mente. Hoy en día hay mucho alcoholismo. Hay muchos artículos e historias en los periódicos sobre el alcoholismo. El alcoholismo como asesino ocupa el segundo lugar en Estados Unidos, superando al cáncer. Conducir bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos mata a más de 25,000 personas cada año. Y luego su mente comenzó a necesitar. ¿Ya ves? La Biblia dice que el pecado afecta tu mente. Esta es la razón por la que no puedes pensar con claridad. Esa es la razón por la que estamos confundidos en nuestro pensamiento hoy. No podemos pensar con claridad acerca de los problemas mundiales, los problemas nacionales, los problemas estatales, los problemas comunitarios, los problemas personales, los problemas familiares, porque el pecado afecta nuestras mentes.
La Biblia dice que Satanás ciega la mente en 2 de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está en los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo, el diablo, ciega las mentes de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ciega las mentes, y esa es la razón por la cual no puedes acercarte a Cristo con tu mente. No puedes venir solo con tu mente. No puedes pensar tu camino hacia Cristo. No puedes ir a una universidad y estudiar cómo encontrar a Cristo en un libro de texto. No puedes verlo solo intelectualmente. Tu mente ha sido afectada por el pecado. Ha sido afectada por Satanás. Está ciega. Esta es la razón por la que necesitas el acto sobrenatural del Espíritu Santo para convencerte y romper esa ceguera para que puedas conocer a Cristo. Su espíritu, su alma comenzó a estar necesitado. Estaba inquieto, alienado, vacío, sin Dios. Verás, el alma humana es tan grande que el mundo no puede llenarla. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su propia alma? Tu alma, tu espíritu viviendo dentro de tu cuerpo, del cual eres responsable, es más importante que todo el mundo, más que todo el oro y todo el petróleo y todas las riquezas del mundo entero. Su alma individual vale más. Dices, bueno, Billy, ¿cómo podría ser eso? Bueno, no sé cómo podría ser, pero así es como lo enseña la Biblia, y creo que es cierto. Dios te hizo a su imagen y eres importante para Dios. Dios te ama como individuo, y no importa cuáles sean tus pecados o fracasos, Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Él sufrió y murió en la cruz en tu lugar. Entonces el cuerpo de este joven comenzó a estar necesitado. Su mente estaba necesitada. Su espíritu estaba necesitado. ¿Por qué? Debido a la esclavitud del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. Así que consiguió un trabajo y se convirtió en un esclavo de un antiguo amigo suyo que tenía en una granja. Y allí criaban cerdos, así que consiguió un trabajo alimentando a los cerdos. Ahora, ¿con qué estás tratando de llenar tu alma? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Sexo? ¿Logros intelectuales? ¿O tal vez eres un estudiante perpetuo en la universidad? He estado en universidades donde los estudiantes tenían entre 40 y 50 años. Han estado allí durante 15 y 20 años. Es un escapismo. Hacen que sus padres los mantengan y obtienen título tras título y no quieren enfrentar las responsabilidades de la vida. Verás, él había salido de debajo de la disciplina de su padre, pero ahora está bajo la esclavitud de un desconocido. Cambió un tipo de disciplina por esclavitud. No puedes ser neutral. O eres siervo de Dios o esclavo de Satanás. Jesús dijo, ningún hombre puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir al Dios y al materialismo. No puedes servir a Dios y a ti mismo. Tienes que poner a Cristo primero. Tienes que tomar una decisión. Y te encuentras esta noche en una encrucijada. Aquí está el camino ancho, que allí está el camino estrecho. Y cuando recibes a Cristo, vas en contra de la corriente del camino ancho. Esa es la razón por la que no es fácil ser cristiano. No es fácil seguir realmente a Cristo. No voy a engañarte. No voy a engañarte y a decirte que es fácil. No lo es difícil. Si quieres ser un cristiano total, si quieres servir a Cristo con todo el corazón y ser todo lo que Cristo quiere que seas, no será fácil. Es difícil. Pero si buscas un desafío que valga 1,000,000 de veces más la pena en la vida y en la vida por venir, entonces entrega tu vida por completo a Cristo esta noche. Marcha bajo su bandera.
Marcha hombro a hombro con las personas que han entregado sus vidas a Cristo. ¿A qué Señor estás sirviendo esta noche? ¿Qué camino estás siguiendo? El camino estrecho dijo que conduce a la vida eterna, pero tiene que pasar por una puerta estrecha. Tienes que venir por el camino de la cruz. Tienes que llegar al pie de la cruz y decir a Dios: he pecado, lamento mi pecado, recibo a Cristo como Salvador. Este joven pasó por todas estas experiencias y ahora se sienta junto a los cerdos, está comiendo con los cerdos, parece un cerdo, gruñe como un cerdo, pelea con los cerdos por la comida. Decidió que tal vez simplemente debería acabar con su vida e imaginó que los cerdos lo observaban con mucha curiosidad. Este nuevo cerdo que se unió a ellos. Así es cuando caemos totalmente y moralmente, nos hundimos hasta el fondo, cuando nos entregamos al diablo. Pero se nos dice que este joven recapacitó. La Biblia dice que volvió en sí. Tú también esta noche puedes recapacitar. El Espíritu Santo te está hablando esta noche. Te has alejado de Dios. No eres tú mismo, pero puedes volver en ti. Así que este joven dijo: he pecado contra el cielo. Qué acertado estaba. No solo había pecado contra su padre, había pecado contra el cielo. Reconoció que la culpa no era de Dios sino suya. Dijo: he pecado. Luego dijo algo maravilloso. Comenzó a pensar en su padre y pensó para sí mismo: los criados que mi padre contrata tienen pan para comer y llevan una vida mejor que la que yo tengo ahora. Si pudiera volver y ser solo como un criado de mi padre, tal vez mi padre me lo permitiría. Así dice la Escritura que se dijo a sí mismo: me levantaré y volveré. Te pido que hagas eso esta noche, que te levantes y vengas a Cristo. Vuelve a Dios, vuelve a Cristo, rinde tu vida a Él. Tal vez seas miembro de una iglesia, vayas a la escuela dominical y asistas a la iglesia e intenta llevar una vida buena, pero en lo profundo de tu interior sabes que estás alejado de Dios. Así que este joven se había revelado, se arrepintió de ello, reflexionó al respecto, se arrepintió y ahora decide regresar a casa. Y lo vemos caminando hacia su lugar y hacia su hogar. ¿Y qué había estado haciendo su padre todo ese tiempo? Su padre todavía lo amaba. Todas las tardes, cuando terminaba el trabajo del día y el sol se ponía en el oeste, el padre salía al porche delantero y miraba hacia la carretera, orando por su hijo, pensando en su hijo, amando a su hijo, deseando que su hijo regresara, esperando verlo algún día al atardecer caminando por esa carretera. Y después de que hubieran pasado 2 o 3 años y todos los demás se habían dado por vencidos, el padre todavía lo amaba. Sabía que su hijo estaba gastando su dinero y su vida estaba desenfrenada, pero este padre lo amaba a pesar de todo eso. Y una noche miró hacia abajo por esa carretera y vio a alguien acercándose. Pensó para sí mismo: este parece Jim, pero no podría ser, pero camina como él. El sol se estaba poniendo. El padre salió corriendo un poco y miró de nuevo, un poco más acerca, y vio a este chico tambaleándose hacia él. Echó jirones y sucio, y el padre corrió hacia él y lo abrazó. Ahora el chico había preparado un discurso que iba a darle a su padre e iba a decir: padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser tu hijo, pero por favor dame un trabajo como criado, contratado. No llegó a pronunciar un solo discurso en lo absoluto, solo pronunció la primera parte. El padre lo había envuelto en abrazos y en lágrimas.
corrían por sus mejillas, las mejillas de ambos, mientras el Padre y su Hijo se reunían. Y esta es la imagen de Dios contigo esta noche. Dios te está esperando. Dios te está esperando con amor. Él te ama y te abrazará. Estará más cerca de ti que tu hermano, dice la Escritura. Pero aquí estaba el padre que no podía haberse preocupado más. Había una canción hace algún tiempo que decía: muéstrame el camino a casa. Tomás solía cantar: el hogar es donde pertenezco. Había un himno antiguo que solíamos cantar cuando era niño. Tiernamente Jesús te llama, ven a casa. La Biblia dice que el impío, abandonándose a su camino, y el hombre inicuo a sus pensamientos, vuélvase al Señor y Él tendrá misericordia. Y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Te digo ahora mismo, hay ángeles regocijándose en el cielo, listos para cantar. Las orquestas están listas para tocar. Habrá regocijo, ya que esta noche Dios te abraza y dirá: Jean, Mari, Susie, Billy, te amo. Estás perdonado. Estás perdonado debido a lo que mi Hijo hizo en la cruz por ti. Te abrazará. ¿No te gustaría eso esta noche? Tener un propósito y significado para toda tu vida. Para ayudarte cuando elijas una pareja, para ayudarte a superar la tentación, para ayudarte a comprender algunos de los misterios de la vida, para ayudarte a tener la seguridad absoluta que si mueres vas a ir al cielo, para perdonar tus pecados. Venid y volvámonos al Señor, dice en Oseas, porque Él desgarró y Él nos curará, Él hirió y Él nos vendará. Y el Padre ordenó que trajeran una túnica, ordenó que trajeran un anillo para poner en su hijo, que le dieran la autoridad de un hijo. Dijo: no vas a ser mi siervo, vas a ser mi hijo. Eres mi hijo y te amo, te perdono, bienvenido. Y comenzaron a regocijarse. Y las palabras del Padre en ese caso fueron: Él es mi hijo, no me importa qué hayas hecho. Y Dios está diciendo esta noche: eres mi hijo y mi hija, ven, vuelve a casa. ¿Lo harás esta noche? ¿Recibirás a Cristo? Pero hubo otra parte de la historia que solo mencionaré. Había otro hermano, el hermano mayor. Estaba en el campo y oyó el baile, oyó la música, oyó la fiesta y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Le dijeron: tu hermano que estaba perdido ha regresado. Y se enojó mucho. Y el padre dijo: pero siempre has sido mi hijo. Verás, es interesante, había dos chicos perdidos allí. Uno estaba fuera de casa y el otro estaba dentro de la casa. Puedes estar dentro de la iglesia y tener la actitud equivocada. Puedes estar dentro de la iglesia y aún no pertenecer al Padre. Puedes estar dentro de la iglesia y aún no tener el amor correcto por Cristo que deberías tener. Te voy a pedir esta noche que entregues tu vida a Cristo. Asegúrate de tu relación con Él. Y es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este mientras vivas. El que endurece su corazón, dice la Biblia, siendo reprendido muchas veces, de repente será quebrantado y no habrá remedio. Ahora mismo te pido, desde las gradas de todas partes, que te levantes y te pongas de pie ante esta plataforma.